Padre, gracias te damos por este tiempo en tu presencia. Padre mío, este tiempo en tu palabra. Este día queremos, Padre mío, celebrar a las madres. Y queremos, mi Dios, como ejemplo usar, mi Dios, una madre en tu palabra, en la Biblia. Como ejemplo, mi Dios, de una mujer que a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, en ningún momento menguó su fe, ni perdió el ánimo, ni mucho menos perdió la esperanza, sino que mantuvo los ojos puestos en aquel que podía hacer lo imposible, en Jehová de los ejércitos, en nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, el cual lo dio todo, Padre, con el fin y el propósito de bendecir, Padre mío, a esta mujer, Señor. Y igual forma, así como, oh mi Dios, podemos ver este ejemplo de bendición. Queremos, mi Dios, que tu bendición, mi Dios, se extienda a todas nuestras madres aquí presentes y aún aquellas que no han podido llegar por X razón, Señor. Que donde quiera que ellos estén y donde quiera que estén celebrando este día, Padre mío, sea un día, oh Padre mío, bendecido para cada una de ellas. Gracias, Padre. Bendícenos ahora en tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Una madre que creyó a Dios. Este tema, hermanos, es un tema único y especial. Por el hecho de que en el medio de las adversidades, en el medio de la prueba, muchas veces tendemos a tirar la toalla. Y dejar que las cosas sigan su curso y dejarnos nosotros caer y perder la esperanza. Y ese día podemos entender y ver que en el mundo específicamente hay muchas madres en este momento que sufren. Muchas de ellas sufren por el hecho de que sus hijos no están con ellos, con ellas. Muchas madres sufren por el hecho de que sus hijos se han descarriado. Muchas madres sufren por el hecho de que sus hijos están en otro país o en otro lugar, o quizá estén fuera del alcance de ellas, y su corazón se conmueve, se llena de tristeza. Pero el ejemplo que el Señor nos ha dado este día a través de este capítulo del libro de Lucas, específicamente del 5 al 25, nos da un ejemplo de una mujer y un hombre que por muchos años fielmente sirvieron a Dios, hicieron la voluntad de Dios, caminaron conforme a los mandamientos y estatutos de Dios, y en el tiempo que ellos vivieron no se les dio la bendición a la madre Elizabeth, a la mujer Elizabeth ser madre y a Zacarías de ser padre. Pero vemos que Dios tiene un propósito en la vida, tiene un plan específico y quiere de una forma u otra trabajar para que nosotros al final del día veamos las cosas y entendamos que es Dios, el Dios de los imposibles, el que hace las cosas en esta vida posibles. Por ello nos ha dejado ejemplos de mujeres en la Biblia que literalmente, hermanos, deberían de darnos a nosotros la seguridad de nuestra fe, la esperanza de que Dios está en control. Dios tiene todo, absolutamente todo en control. Por ello es que podemos aprender acerca de mujeres tales como Sara, que concibió su primer hijo a la edad de 90 años, pero que creyó a Dios, esperó en Dios, porque Dios le dijo: un día vas a ser madre y de ti van a salir naciones. De ti van a salir naciones. Ella al final del día concibió y dio a luz a Isaac. De donde Isaac dio, después vino Rebeca que también fue estéril. Igual Isaac oró a Dios: Señor, por favor, abre el vientre de mi esposa. Y abrió el vientre de su esposa y concibió y le dio 2 hijos, de donde nacieron Esaú y Jacob, desde donde nació la nación de Israel. Podemos ver que Dios trabaja, hermanos, de una manera gloriosa y maravillosa.
También podemos mirar en el libro de Génesis capítulo 30 a Raquel, que concibió a José y a Benjamín, siendo ella también, ¿qué? Estéril, esperando la mano de Dios, la voluntad de Dios, esperando la bendición de Dios, confiando en Dios, confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque el tema de hoy es una madre que creyó a Dios, una madre que puso su fe y su esperanza en Dios. En Jueces capítulo 13, versículo 24, encontramos a la esposa de Manoa, que vino a ser la madre de Sansón. Una mujer que también de igual forma era estéril. No solamente no tenía la posibilidad de humanamente concebir, sino que deseaba en su corazón tener en sus brazos una criatura, un niño, el cual pudiera llamar suyo. Y Dios le dio la bendición. Encontramos en el libro de Samuel capítulo 1 versículo 20 a Ana. Ella clamando, gimiendo, rogando, pidiendo a Dios, diciendo: oh Señor, haz lo que quieras hacer, pero quita de mí esta afrenta. Quita de mí, oh Padre mío, lo que yo en estos momentos siento. Dame el privilegio y la bendición de ser madre. Y Dios le dio la bendición de ser madre, y vino a ser la madre de Samuel. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando acerca de Elizabeth. Acerca de Elizabeth. Esta mujer, Elizabeth, como vamos a aprender ahora aquí en las Sagradas Escrituras, era de la descendencia de Aarón, de la descendencia de la familia sacerdotal. Miramos también que su esposo Zacarías era ¿qué? Era sacerdote. Era sacerdote. Lo que quiere decir que este hombre, Zacarías, estaba continuamente sirviendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, trabajando en el reino de Dios, y su esposa a la par juntamente con él, trabajando en la obra de Dios. Padres que hubiesen sido padres perfectos para cualquier hijo, ¿no? Pensarías tú de esa manera. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él no permitió que fuesen padres hasta el momento en el cual Él así lo estableció. Así lo estableció. Cada una de las madres que tenemos acá este día, cada una de ustedes, mamás que están aquí en este santuario este día y que están celebrando el Día de las Madres, quiero que sepan que el Señor les ha dado la bendición y el privilegio de ser madres. Y les dio el privilegio y la bendición de ser madres el día en el cual el Señor así lo predispuso. Con el fin de que, hermanos, con el fin de bendecirlas a ustedes con una bendición única y especial. Darle la bendición y el privilegio de tener sus criaturas en sus manos. Darles el privilegio y la bendición de instruirles a ellos, enseñarles a ellos, encaminarles a ellos y a ellas, y darles la bendición de el día de mañana o el día de hoy. Ya para algunas de ustedes quizá estén sus hijos grandes y estén ya haciendo ellos sus propias vidas. Y ahora los que ya tenemos hijos de edad, les miramos y decimos: wow, Señor, qué privilegio haberles mirado crecer. Qué bendición haberles visto nacer. Qué privilegio para las madres haberles llevado en su vientre y haberles llevado en su vientre por un lapso de 9 meses, traerles al mundo, y después de traerles al mundo, mirarles desarrollarse, formarse y venir a ser personas importantes en la sociedad en la cual nosotros el día de hoy vivimos. Por ello, hermanos, que si vamos a ir a la luna, tenemos que montarnos en un, ¿cómo le llaman? ¿Es un cohete? ¿Cohete? Pero sabes que para que el hombre pueda venir a la tierra tiene que venir en un vientre. O sea, no puede venir a la tierra si no es en el vientre de la madre, ¿no? Así es de que
La única vía de transporte para que el hombre venga a la tierra es el vientre de la madre. Y Dios lo envía en ese medio. Así es de que eso es lo que podemos entender. Lo leí hoy y lo encontré interesante. Dije, déjame compartirlos con la iglesia. Así es de que, hermanos, vamos a la escritura. El primer tema, el primer punto de hoy es el deseo de ser madre. Y en el versículo 5 dice, había en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ambos eran ya de edad avanzada. Mi esposa y yo tenemos el privilegio de conocer personas que desean ser, mujeres que desean ser madres. Desean ser madres con todo su corazón. Mujeres que han pasado por procesos médicos para poder concebir. Y no han logrado concebir aún. Y por ello es que hacen estas personas, esta pareja que nosotros conocemos, ha intentado todos los medios habidos y por haber para llegar a ¿qué? Para poder concebir, poder ser ella madre y poder ser él padre. Conozco también otra pareja que él es un gran hombre de Dios. Es pastor. Han buscado la manera de concebir por mucho tiempo ya. Y el Señor no les ha dado la bendición aún de a ella ser madre, a él de ser padre. Miramos un ejemplo acá en la escritura de que Zacarías y Elizabeth podemos entender que fueron personas dedicados al servicio de Dios, que sirvieron a Dios con todo su ser y con todo su corazón. La escritura nos dice que eran personas irreprensibles, o sea, no había literalmente persona que les pudiese mirar a ellos y decirles a ellos, oye, tú eres una persona cuando estás enseñando y eres otra persona cuando estás fuera del púlpito. Eran personas que literalmente vivían lo que enseñaban. Caminaban conforme a los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran personas que servían a Dios con todo su corazón. Pero nos dice la Escritura aquí en esta porción, en el versículo 7, que aunque eran fieles siervos de Dios, no tenían hijos. Y que ya eran ¿de qué? Eran de edad avanzada. Eran de edad muy, muy avanzada. En los días de hoy para nosotros el hecho de que una mujer no pueda concebir es normal y no nos sorprendemos de ello. Porque conocemos que médicamente muchas veces no es posible. No es posible. Y cuando miramos que hay una persona que no ha podido concebir después de estar casados por varios años, y entendemos que han tratado médicamente a embarazarse de una forma u otra, entendemos que bueno, no puede, no pudo, no se ha logrado, entonces pues así va a seguir la cosa. Les miramos como personas comunes y corrientes. No pudieron embarazarse, bueno pues ni modo, ¿verdad? Y así le miramos. Pero entendamos algo que las culturas son muy distintas. La cultura nuestra a la cultura de los días de Zacarías y Elizabeth eran muy diferentes a la cultura en la cual nosotros estamos viviendo en el día de hoy. En aquellos entonces la mujer que no podía concebir
la mujer que no podía tener hijos, era vista como una persona la cual estaba fuera del favor de Dios. Una mujer que literalmente tiene que haber hecho algo muy malo para que Dios haya quitado sus ojos de ella y no le haya dado la bendición de tener un hijo. Y estas personas, estas mujeres sufrían mucho. Eran vistas mal por la sociedad. Eran insultadas incluso. Y eran no solamente humilladas porque el marido, el esposo, siendo que la mujer no le daba hijos, tenía la libertad, de acuerdo a la ley establecida por ellos, de irse y casarse con otra mujer. O sea, tener dos mujeres, para que una de ellas le diese hijos. Por ello es que entendemos que, hermanos, entendemos que Zacarías y Elizabeth no fueron así. ¿Por qué no fueron así? Por el hecho de que nos dice la palabra de Dios que ellos se conformaron a la voluntad de Dios. Nos dice que ambos eran justos delante de Dios, eran irreprensibles y seguían los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ellos en ningún momento se apegaron ¿a qué? Se apegaron a lo establecido por los hombres. Ni en ningún momento siguieron la voluntad del hombre, sino que siguieron la voluntad de Dios. Y cuando una madre sigue la voluntad de Dios y se apega a la voluntad de Dios, las bendiciones que Dios derrama del cielo, hermanos, son bendiciones sobrenaturales. Sobrenaturales. Por ello es que entendemos que cuando Dios habla al pueblo de Israel, Dios habla al pueblo de Israel y les dice a ellos en Deuteronomio 6:4, les dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en tus puertas. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que miramos en esta porción de la Escritura? Miramos que aunque Elizabeth era una mujer de edad avanzada, ella se apegó a la voluntad de Dios, se apegó a las promesas de Dios, se apegó a que Dios él iba a hacer lo que a él bien le pareciera, y ella iba a aceptar la voluntad de Dios. Y en la Escritura, hermanos, encontramos varios ejemplos similares a los de Elizabeth. Y en la vida podemos apuntar hacia personas que hemos mirado que se han apegado a la voluntad de Dios. Han sido grandes ejemplos de lo que es vivir para Dios. Han influenciado con su ejemplo a muchas otras personas, pero específicamente a su familia, a sus hijos. Han influenciado a sus hijos. Acá en esta porción de la Escritura podemos ver que Zacarías y Elizabeth tenían dos muros frente a ellos. El primero era que Elizabeth era estéril, y estéril nos habla de algo que no da fruto o no produce nada. Estaba, como decían en aquellos entonces, no podía concebir. Ahora, la esterilidad de la mujer no era el final del mundo, sino era una gran oportunidad para Dios hacer algo grande, glorioso y maravilloso. Por el hecho de que entendemos que cuando tú dices al Señor: Señor, como dijo Ana, dame un hijo. Y el día que tú me des ese hijo, Señor, yo voy a dar mi hijo
a ti de regreso. Y en ese día, en esa oración, y con esas palabras el Señor escuchó la voz de Ana y le dio la bendición de ser madre y le dio la bendición de dedicar a su hijo para el servicio a Dios. El día de hoy tenemos con nosotros muchas mamás. Dirás tú, mi hijo ya es grande, ya tiene su familia, ya tiene hijos, ya soy abuelo, ya soy abuela. Pero entiende algo, mamá, este día. Dedicar los hijos al Señor es de todos los días, levantarte todas las mañanas, Padre, en tus manos encomiendo mi hija, mi hijo, en tus manos encomiendo mis nietos, mis nietas, Padre, que tu presencia, que, oh mi Dios, tu Espíritu les contagie, les llene de tu presencia, Señor, y ellos puedan salir hacia adelante, con sus ojos puestos en ti, puestos en tu presencia. El segundo muro que tenían esta pareja era que ambos eran de edad avanzada. Era que ambos eran de edad avanzada. O sea, miramos si lo vamos a mirar desde el ámbito médico, entendamos que la mujer después de 45 años comienza, no conozco el término médico, pero deja de concebir después de 45 años. Y si llegase a concebir a los 45 años, el parto es sumamente riesgoso. Y podemos ver que podemos entender por las palabras de edad avanzada, quiere decir que Zacarías y Elizabeth ya eran ya eran mayores de edad. Estamos hablando de personas quizá de 60, 70 años es posible. Podemos entender que eran ya personas que para ellos humanamente era imposible que Elizabeth concibiese. Si lo vamos a mirar desde el ámbito humano. Pero ¿por qué el Señor nos da a nosotros esta porción de la Escritura y nos deja a nosotros ver a Elizabeth, hermanos, de la manera en la cual el Señor la ha puesto en esta porción de la Escritura? Para que veamos que para Dios no hay imposibles. Que el deseo de ser madre, cuando la madre recibe a sus hijos y dedica a sus hijos al Señor, es lo que Dios desea que toda madre haga, dedicarlos a Dios, al servicio de Dios, entregarlos en las manos del Señor. Por ello es que esta mujer definitivamente fue una mujer especial. ¿Por qué? Por el hecho de que Dios quería en ella y a través de ella glorificarse de la misma manera que Dios quiere y desea el día de hoy glorificarse en cada madre, en cada mamá que está aquí en este lugar. A través de ustedes quiere bendecir a sus hijos, quiere darse a conocer al mundo a través de sus hijos. Lo que nos lleva al punto 2. Dios es el que concede el deseo de ser madre. De los versículos 8 al 13 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie, dice, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y llamará su nombre Juan. Era y es tradición que los padres de los novios les bendigan con una bendición de prosperidad a la nueva pareja en la cultura judía. Cuando Zacarías
y Elizabeth contrajeron matrimonio. La tradición nos dice que los judíos acostumbraban y acostumbran hasta el día de hoy recitar estas palabras que están en la Biblia, específicamente en el libro de Ruth, en el capítulo 4, en el versículo 11, donde dice la escritura: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Y vos, dice, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Las palabras que los judíos acostumbraban a dar al joven, al hombre, al varón, eran estas. Esas eran las palabras que él escuchaba de parte de aquellos que le daban una bendición. Y cuando Zacarías escuchó estas palabras, de ese día en adelante la escritura nos dice que comenzó a orar para que su casa se llenase de niños, le diese el Señor descendencia. Y no solamente Zacarías, sino también Elizabeth. Comenzaron a orar. Pero pasaron los años y nada. El tiempo seguía avanzando y nada pasaba. Y el tiempo seguía avanzando y no concebía. Y los años se iban aumentando en la vida de esta pareja. Los años se iban aumentando en la vida de esta pareja. Porque la escritura nos dice en los versículos que acabamos de leer apenas hace unos momentos, nos dice específicamente en el versículo 7, pero no tenían hijo. ¿Por qué no tenían hijo? Dice, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ¿de qué? Ambos eran de edad avanzada. Ambos eran de edad avanzada. Pero la palabra de Dios nos dice que estando Zacarías trabajando en la obra de Dios, haciendo la voluntad de su Padre que está en los cielos, haciendo lo que le había llamado Dios a hacer, se le aparece un ángel. Y el ángel le dice a él estas palabras: Zacarías, no temas. No temas. Dice, porque tu oración, dice, ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Wow. Imagínate la emoción de ese padre. Imagínate la emoción de esa madre. La emoción de Elizabeth al escuchar estas palabras. Al concebir ella, porque no pudo Zacarías darle la noticia. Vamos a mirar más adelante que Zacarías no creyó al ángel, y por no creer al ángel, bueno, las consecuencias fueron que perdió la voz hasta el día en el cual naciese el niño. Pero cuando ella se encontró encinta, se encontró embarazada, debe de haber sido algo glorioso y maravilloso. Ahora, la encomienda del ángel. La encomienda del ángel le dice a él, les dice a ellos, ok, vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo, y esas son las credenciales de este hijo que vas a tener.
Lo vamos a mirar de los versículos 14 hasta el versículo 17. En el tercer punto, que es las instrucciones para los futuros padres. Las instrucciones para los futuros padres. El significado de Juan, hermanos, es el Señor ha mostrado su favor. El significado de Juan en sí, si lo fuésemos a resumir, es gracia. Es gracia, es el significado de Juan. Por ello es que quiere decir que Dios les mostró gracia a ellos. Cuando le dijo el ángel, tu mujer Elizabeth concebirá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Juan. ¿Ok? Entonces, quiere decir el Señor ha mostrado su favor. Es lo que significa la palabra Juan. El Señor ha mostrado su favor, que quiere decir gracia. Y en el punto 3, que es las instrucciones para los futuros padres, en el versículo 14 dice, tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra de él, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. El ángel le dice a Zacarías, Zacarías, vas a ser papá. Y Zacarías, estas son las instrucciones para crear al niño. Estas son las credenciales de este niño. Eso es lo que el niño va a hacer. Esta es de la manera que tú y Elizabeth tienen que crear a esta criatura. Y esa es la forma en la cual ustedes tienen que instruir al niño. Ahora, comúnmente, veámoslo desde una perspectiva que nosotros conocemos. Nosotros padres, ¿cuánto tiempo o cuánta influencia tenemos nosotros en los hijos? Muchas de las veces lo que hacemos es que salir a trabajar. Salimos a trabajar, digamos a las 6 de la mañana de la casa. Nos vamos, trabajamos todo el día y regresamos a las 4 o 5 de la tarde. Cenamos algo y de ahí decimos, ¿vamos a qué? A descansar. Pero durante todo el día la que tiene el roce continuo con los hijos es ¿quién? La madre. La madre es la que tiene el roce continuo con los hijos. La mamá puede influenciar de una manera positiva en la vida del niño, de muchas formas. Y desafortunadamente dentro de nuestra cultura hispana, delegamos toda la responsabilidad de la enseñanza a las madres. Toda la responsabilidad de la enseñanza a ellas. Tú lo tienes que enseñar, tú lo tienes que instruir, tú tienes que enseñarle a que sea una persona buena, que me respete, que no se vaya a comportar mal cuando vayamos a visitar a los compadres o a las comadres, que no vaya a decir esto, que no vaya a decir lo otro. O sea, siempre estamos echándole la culpa a quien, a mamá. Pero sí, la responsabilidad es de nosotros los padres. De nosotros los padres. Las instrucciones dadas a Zacarías eran para que él, juntamente con su esposa Elizabeth, instruyesen al niño en el camino en el cual debería de andar, ¿no? Fíjate lo que dice la Escritura. Nos dice acá en la Escritura que él sería grande delante de Dios. Sería grande delante de Dios.
Cada padre y cada madre, especialmente las mamás, sueñan que sus hijos sean doctores, que sus hijos sean ingenieros, que sus hijos sean abogados, que sus hijos sean administradores de empresas. Toda mamá desea lo mejor para sus hijos y siempre está anhelando y motivando a los niños a que sean grandes, que sean personas influyentes. Y acá le dice el ángel a Zacarías: Zacarías, tu hijo va a ser grande delante de Dios. Y toda mamá sueña con que su hijo sea grande delante de Dios. Dios le dice a Zacarías y a Elizabeth: críen al niño alejado de los placeres del mundo. Críen al niño alejado de los placeres del mundo. ¿Qué les dice a ellos? No le den vino, ni tampoco le den sidra. No le den vino ni le den sidra. Sino le dice: asegúrate que sea lleno del Espíritu Santo y que siga a Dios en todo tiempo y en todo momento. Ahora, una cosa, siendo que la madre tiene una conexión especial con sus hijos, aún desde el vientre, cuando a una mujer judía le nace un niño, o una niña, lo que sea, lo primero que hace cuando el doctor se los pone en sus brazos y reciben al niño o a la niña, lo levantan, lo traen, le ponen sus labios en su oído y le dicen: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Son las primeras palabras que escucha el niño con su oído, de boca de su madre, Por ello le dice el ángel a Zacarías, ustedes como padres van a jugar un gran papel en la vida de su hijo. Van a jugar un gran papel en la vida de su hijo. Tienen que alejarlo de las cosas que le hagan a él tropezar, de las cosas que le hagan a él caer. Tienen que alejarlo de las malas influencias. Tienen que alejarlo de las sustancias químicas. Tienen que alejarlo de aquello que lo haga a él tropezar y caer en este mundo. Le haga a él caer en este mundo. Y ustedes, madres, tienen esa gran bendición de que los hijos se apegan mucho a ustedes, mamás. Muchos se apegan a ustedes. Tanto es la influencia de ustedes que ustedes, mamás, pueden y han muchas de ustedes inculcado buenos principios en las vidas de ellos. Y ahora son tremendas personas en la sociedad. Por ello, a Juan lo tenían que crear en los caminos de Dios. Tenían que crearlo en los caminos de Dios. Y el día de hoy aún no es tarde, iglesia. Dirás tú: bueno, yo ya no tengo influencia en mis hijos, ya han crecido. Tienes mucha influencia en tus hijos. Puedes hacer cosas muy grandes en la vida de tus hijos. También desde el Señor hablando: si no hacen caso, va a ser que truene y tiemble en este lugar. Podamos entender que Dios literalmente en ustedes, mamás, y a través de ustedes, mamás, quiere bendecir a vuestros hijos y a vuestras hijas de una manera muy especial.
Sí, así es de que escuchen la palabra o el Señor va a tronar desde el cielo, y va a hacer que la palabra del Señor llegue a sus oídos. Continuando en el versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Mira qué inteligente ese Zacarías, Dijo él, yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Él no dijo que era ¿qué? Vieja, no, cuidado con esa palabra. Dijo yo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Dice que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Las cuales se cumplirán en su tiempo. Cuando entre la duda en tu corazón, mamá específicamente, porque hoy estamos hablando a las mamás, y digas, ¿cómo hago las cosas? ¿De qué manera puedo yo influenciar en la vida de mis hijos? ¿De qué manera puedo yo llegar al corazón de ellos y guiarles a ellos de una manera positiva? ¿De qué forma puedo yo trabajar en sus vidas, en sus corazones? Bueno, podemos ver que el Señor le dijo a Zacarías a través del ángel Gabriel, específicamente le dijo a él las cosas que debería de hacer para crear al niño. Primeramente tenía que apartarlo ¿de qué? De las malas influencias. Segundo, tenía que evitar que el niño tomase licor, o sea, vino. Tercero, no podía gustar la sidra. Todas estas cosas, las cuales llevan al hombre, o sea, a nosotros los seres humanos, a la perdición, eran las cosas de las cuales ellos tenían que alejar al niño. El día de hoy nosotros de igual forma tenemos que cubrirles a ellos en oración, pidiendo al Señor que les guarde de malas influencias, especialmente ustedes mamás y nosotros también los padres. ¿Por qué? Por el hecho de que entendemos que el mundo nos quiere robar a nuestros hijos y está haciendo hasta lo imposible por llevárselos con él, por alejarlos de la verdad, alejarlos del buen camino. ¿Alejarlos de qué? Alejarlos de la voluntad de Dios. Pero entendemos algo, no es tarde. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traemos a nuestros hijos, los ponemos en las manos de Dios, los ponemos en las manos del Señor, el Señor obra de una manera gloriosa y maravillosa en sus vidas. Dirás tú, no lo veo. Sí, está pasando. No lo puedes ver con tus ojos, pero el Señor está trabajando de la misma manera que estaba trabajando en la vida de ¿quién? En la vida de Zacarías y de Elizabeth. Está trabajando el Señor y está haciendo cosas gloriosas y maravillosas. Fíjate lo que dice en el versículo 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señales y permaneció mudo. Dios le dijo a Zacarías, no vas a volver a hablar hasta que nazca tu hijo. Y así sucede que muchos padres pierden el habla cuando les dicen su esposa que van a esperar un hijo. ¿Qué dijiste? Se quedan pasmados, ¿no? Y otros por la emoción, no pueden ni hablar, ¿verdad? Pero no pudo hablar. ¿Hasta cuándo? Hasta que naciese el niño. No me preguntes cómo reaccioné yo. Creo que lo estás pensando. Bueno, entendemos, hermanos, el plan de Dios.
El plan de Dios era traer bendición a esta familia. El plan de Dios era abrir el vientre de Elizabeth para dar a ellos un hijo, para dar a ellos no un hijo común y corriente, para dar a ellos el precursor, aquel que iría delante del Salvador, aquel que iría y anunciaría al mundo de la venida del Hijo de Dios, aquel que prepararía al pueblo, aquel que instruiría al pueblo y lo prepararía para la venida del Mesías. Y quiero que entiendas algo, mamá. La misma encomienda que tenía Juan el Bautista es la misma encomienda que Dios tiene para tus hijos el día de hoy. El día de hoy nosotros no anunciamos, digamos, la aparición del Mesías, pero sí anunciamos el regreso del Mesías. El día de hoy, hermanos, si nosotros, ustedes, mamás específicamente, enseñan a sus hijos en el camino en el cual deben de andar, como nos dice la Escritura, y les instruyen a ellos acerca de Jesús y el regreso de Jesús, ellos van a ir y van a pregonar acerca de la venida de Jesús. Porque Jesús viene pronto. Y juntamente con Él viene su galardón. El cuarto punto es el privilegio de concebir. En el versículo 23 al 25, para terminar, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa, dice. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Te das cuenta de las palabras de esta mujer? Dice: así ha hecho conmigo, dice el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Entiende algo acá? Ella no está acá diciendo: oh, qué bendición, voy a ser mamá. No, dice ella: gracias, Señor, porque te dignaste a mirar mi aflicción, porque te dignaste, Señor, a mirar mi opresión, lo que yo vivía, lo que el mundo me hablaba y me decía, y de la manera que me ofendía. Me has dado ahora la bendición, no solamente de concebir, sino de criar a esta criatura en los caminos del Señor, en los caminos de el Señor. Por ello es que es muy importante para nosotros adherirnos a la voluntad de Dios, creer a Dios, entender el plan de Dios y vivir confiados en el plan de Dios. En toda hora y en todo tiempo nosotros tenemos que mantener los ojos puestos en el Señor, porque de Él vienen las bendiciones y Él es el único que puede remover de nosotros toda clase de afrenta. Así es de que, mamás, en conclusión, dice Elizabeth: así ha hecho conmigo el Señor. Así ha hecho conmigo el Señor. Y ese día, mamá, te puedo decir: así ha hecho contigo el Señor. Te dio la bendición y el privilegio de ser mamá. Que Dios te bendiga. Y que Dios te guarde y te cuide. Y que Dios te instruya y te enseñe a qué hacer esa luz y esa influencia en la vida de tu hijo. ¿Por qué? Porque fue Dios el que dio la bendición a Elizabeth de concebir. Fue Dios el que te dio la bendición de ser mamá. Fue Dios el que hizo en tu vida posible que llevases
en tu vientre una criatura, la trajeses a este mundo, le instruyeses en sus caminos y ahora quizá ya sean adultos. Pero no acaba la tarea ahí, la tarea no acaba hasta el día que nosotros dejemos esta tierra. Todos los días tenemos que seguir clamando y pidiendo a Dios por nuestros hijos. Mamá, Dios te ha dado su corazón para amar a tus hijos incondicionalmente. Mamá, Dios te ha dado cualidades especiales para tus hijos. Y mamá, Dios te ha llenado de su gracia para amar y perdonar a tus hijos, no importando lo que hayan hecho o lo que te hayan dicho. Y para terminar, Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos y se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe del porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Feliz día de las madres, mamás. Padre, gracias. Oh, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, porque este proverbio describe a cada una de estas mamás. Que este día, oh Padre mío, han venido, Señor, acá. Y tú, Padre Celestial, les has dotado con poderes especiales. Padre, gracias por cada una de ellas. Bendice, Padre mío, sus vidas. Que ese día, oh Padre Celestial, sus familias, sus hijos y con las personas con las cuales ellas estén este día, oh mi Dios, les hagan sentir muy especiales porque lo son ante tus ojos y ante nuestros ojos, Padre, pues son, mi Dios, las madres las cuales tú has escogido para traer al mundo, Señor, a nuestros hijos, Padre Santo. Gracias por ello, bendíceles y guárdales y cuídales. Y Padre mío, protégeles y sígueles, mi Dios, invirtiendo, Señor, dando a ellas, Padre mío, esas bendiciones especiales que solamente vienen de un Dios tan bueno y maravilloso como lo eres tú. Gracias, Padre. Te amamos, bendecimos, te exaltamos, glorificamos y honramos a ti porque solamente tú mereces todo, Padre, y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Todos decimos amén.